Gracias por acompañarnos en un nuevo video de Beca Advisors. En esta oportunidad vamos a charlar sobre criptomonedas. Es un tipo de activo que en realidad los asesores de inversión hemos estado esquivando durante unos años. Al principio porque no estaba regulado y luego porque nos cuesta mucho tener confianza en analistas que hablan de pronósticos de futuras subas de las monedas o de las perspectivas de estas criptomonedas. Lo cual termina transformándolo en una inversión de alto riesgo. De todas formas, es un mercado que está creciendo mucho y que entendemos que hay que conocerlo y tenerlo presente. Para eso es que hemos invitado, en realidad hemos realizado una entrevista los días pasados a Renzo Nusaki, que es economista, CFA y jefe de intermediarios de Compass Group, que es una empresa que es representante de los fondos Investec, Wellington y WisdomTree. Así que espero que les resulte interesante la entrevista que vamos a escuchar ahora, donde hablamos de este tema con él. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias Federico por invitarme a conversar sobre este tema que despierta muchas consultas y muchos intereses. Y bueno, vamos a tratar de bajar a tierra y repasar conceptos de manera bastante simple sobre qué pasa y una introducción, como bien dijiste. Voy a compartir algunas slides para mostrar algunos puntos y apoyar lo que es la presentación. La idea es hacer, como te decía, una introducción a las criptomonedas desde mi puesto aquí en Compass Group. Si no te parece mal, como sí, yo algunas dudas o algo, te interrumpo, así lo hacemos interactivo. Me encanta, perfecto. Sí, siempre es mucho mejor que hacer un monólogo. Vamos a empezar, a ver, vamos a repasar las slides, están en inglés, pero yo obviamente voy a hacer toda la explicación en español. Básicamente, las criptomonedas nacen en el año 2008, cuando una persona con un seudónimo, Satoshi Nakamoto, publica un paper en donde presenta el Bitcoin como un peer-to-peer electronic cash system, que es un sistema electrónico para transferir valor entre dos personas, sin un intermediario en el medio, o sea, sin un banco en el medio. Y la idea de esto era crear una forma de dinero electrónico en la que no se necesite la confianza en un intermediario para transferir un valor. ¿Cuál era la motivación de esto? Era sustituir el sistema de pagos online basado en la confianza en un tercero, o sea, en un banco, por un sistema basado en pruebas criptográficas, básicamente en matemática. Y básicamente esto era la motivación principal, así como también un sistema con esquema de emisión decreciente en el tiempo, o sea que cada vez hayan menos criptomonedas, bitcoins en este sentido, en el tiempo. Por lo cual, la idea de esto era crear un nuevo sistema de pago online que no sean reversibles. La primera transacción fue el 3 de enero del 2009, que fue con un mensaje muy especial que ponía The Times, la revista en su versión del Reino Unido, que decía Chancellor on brink of second bailout for banks. Esto es un mensaje que se pone en el código de la primera transacción para mostrar un poco qué estaba pasando en ese momento. Estábamos en plena crisis financiera, saliendo de todos los rescates y bueno, en toda ese terremoto que estábamos viviendo es que surge este nuevo sistema de pagos descentralizado que intenta ser una alternativa al sistema actual de pagos. Hay un tema que desde mi punto de vista como economista me generó un cambio en la percepción hacia esto, y es la existencia de bibliografía de que esto iba a pasar de muchos años antes. 32 años antes de que surgiera el Bitcoin, en 1976, Frederick
von Hayek, que fue uno de los economistas de la escuela austríaca de economía. Varias de las tales, Hayek planteó en la competencia de monedas privadas. O sea que en un libro, 32 años previo al surgimiento del Bitcoin, que es la primer moneda privada que aparece, ya había economistas planteando que esto iba a pasar. Y esto, desde mi punto de vista, es un quiebre importante para entender que esto no es una cosa que se le ocurrió a Satoshi Nakamoto, sino que viene de antes y es una evolución bastante natural de lo que ha sido la evolución del sistema monetario internacional y todo lo que fue sucediendo con el uso del oro, después el uso del patrón oro como respaldo de las monedas, el rompimiento del patrón oro en la década del 70, y bueno, y a partir de ahí lo que hemos visto el declive de lo que son las monedas tradicionales, y bueno, creo que es importante entender que incluso hay bibliografía, no es un invento solamente de la tecnología. No sabemos si Satoshi Nakamoto leyó a Hayek, pero parece que lo hubiera hecho. Por lo cual, desde mi punto de vista, esto agrega un elemento más adicional. Entonces, vamos a tratar de entender, o sea, Bitcoin es una moneda que se basa en un sistema que se llama blockchain. El sistema de blockchain es un sistema de bloques, es cadena de bloques en la traducción en inglés, que lo que hace es permitir transferir de una persona a otra, peer-to-peer, de un punto a otro, un valor. Es lo único que puede hacer el Bitcoin, transferir del punto A al punto B, y esto se hace de manera descentralizada. Hoy, si yo le quiero enviar dinero a Federico, tengo que pasar por un banco. Yo, con mi banco, le transfiero dinero al banco de Federico. Sin embargo, a través de Bitcoin, si yo le quiero girar Bitcoin a Federico directamente, a través del blockchain le mando dinero directamente a Federico. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Quién hace que funcione esto? Porque hoy los bancos hacen que mi dinero llegue a la cuenta de Federico. Esto lo logran los mineros. Y acá es donde entra y empieza a jugar todo el mundo de las analogías con el mundo del oro. Los mineros son básicamente personas conectadas a través de la red, que lo que van a intentar hacer es resolver ecuaciones matemáticas para ganarse la oportunidad de transferir un Bitcoin a otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Para poder transferir el Bitcoin de un punto A a un punto B, hay muchas personas interesadas porque existe una recompensa por hacerlo. Cada minero que logre encontrar la solución a esta ecuación, que es una ecuación no analítica, quiere decir esto, que es una ecuación que no tiene una solución que vos podés sacar con una fórmula. Tenés que hacer miles de iteraciones, lo cual te requiere un poder informático y un consumo de energía muy elevado, que es lo que se llama, vamos a ver más adelante, después no me voy a adelantar a ese punto. Entonces, alguien que ingresa en el sistema de blockchain una transferencia, entra en la cola y luego van a competir los diferentes mineros para hacer exitosa esa transacción. El primero que logre resolver esa ecuación matemática va a ser el que va a ser atribuido con la operación y se va a ver recompensado con bitcoins. Hoy, una persona un minero en realidad de Bitcoin que facilita una transacción se ve beneficiado con 6 bitcoins por cada nodo que genera en la red. Entonces, es una red que permite que yo transfiera libremente a otra persona, y esa red funciona porque hay otras personas de manera independiente y que no se conocen, que se ven recompensadas, por lo cual tienen incentivos para hacer que mi transacción pase para el otro lado. Por lo cual es un sistema descentralizado y con incentivos puestos para funcionar sin que haya una autoridad central que la permita. La primera pregunta respecto a eso, sí, obvio. Ahí tú hablabas de que por validar, por ejemplo, los mineros ganan X cantidad de Bitcoin y que los Bitcoins se van generando y la gente los va comprando. Yo tengo entendido que hay un concepto de que el Bitcoin, cuando esta persona china lo creó, era como que iba a terminarse en un número finito de Bitcoin y que cada tanto se hace como una depuración que se llama halving. Explícanos un poquito eso para entender, porque si yo tengo Bitcoin, ¿cómo es una depuración? ¿Me sacan Bitcoin o no? ¿Es a los mineros? Entender un poquito eso. Sí. Es un punto muy importante. ¿Por qué el Bitcoin? Y yo comentaba que el Bitcoin está pensado para
ser un sistema con un esquema de emisión decreciente. O sea, hoy los gobiernos emiten monedas al ritmo que quieren, o sea, que los gobernantes deciden. El Bitcoin se creó con un diseño de incentivos que hace que el número máximo de Bitcoins sea del entorno de 21 millones de Bitcoins. Actualmente ya llevamos minados, o sea, creados, ya cerca del 90% de los Bitcoins. Y este sistema funciona de la siguiente manera. Cada 10 minutos se genera un nuevo bloque, por lo cual se generan 144 bloques por día. Y esto genera, por cada bloque generado, como te decía, se genera hoy una recompensa de 6 Bitcoins, 6,25 Bitcoins a cada minero. Sin embargo, esta recompensa está diseñada para bajar a la mitad cada 210.000 bloques. Entonces, 210.000 bloques al ritmo de uno cada 10 minutos nos da más o menos 4 años. Por lo cual, cada 4 años, la recompensa de un minero por facilitar una transacción baja a la mitad. La última vez que bajó a la mitad, de 12 a 6, para redondear números, de 12 a 6, fue en el año 2020. Recuerden, el Bitcoin empezó en 2008 con una recompensa de 50 Bitcoins inicialmente. Cada 4 años fue partiendo a la mitad, de 50 a 25, de 25 a 12, de 12 a 6. Estamos en el cuarto. Ahora, el próximo va a suceder en el año 2024, en el cual los mineros van a tener una recompensa en vez de 6,25 a 3,125. Este es el proceso de escalado. Lo que cambia es el incentivo económico que tienen los individuos en realizar estas transacciones. No es que afecte el valor de los que tienen el Bitcoin per se, pero sí lo que se va a entender es que cada vez quedan menos Bitcoins por minar y que cada vez la recompensa es menor. Por lo cual, si la recompensa es menor, les sale más caro a los mineros minar. Por lo cual, si un bien sale más caro conseguir y la demanda es menor, tiende a la alza. Entonces, el sistema está creado para que haya una deflación en el precio de la moneda, o sea, que la moneda aumente de valor. Cada vez que avanza el tiempo, la moneda tiene más valor porque cada vez hay menos en el mercado, a diferencia de lo que pasa con las monedas tradicionales, o sea que cada vez hay más. Es un poco el diseño que tiene, de llegar a un máximo, y que además la forma de llegar es bajando a la mitad del incentivo cada 4 años, hace que cada vez sea más caro minar el Bitcoin y por ende, para que justifique, el precio del Bitcoin tiene que seguir a la alza. Está claro. Buenísimo. Es un tema que a veces genera un poco de confusión, pero es un tema puro de incentivos. Y un poco la génesis de esto es generar los incentivos para que todos tengan los incentivos suficientes para que el sistema funcione. Esa es la gran idea. Y sobre todo, a generar algo descentralizado y que la emisión no esté controlada por nadie, sino por un código escrito que no se puede cambiar. Después del surgimiento en el año 2008 del Bitcoin, han salido un montón de monedas y monedas que son muy diferentes. Actualmente tenemos más de 5.000 monedas o algunas más si se consideran otros conceptos un poquito más amplios, pero las monedas no son todas iguales. Tenemos monedas de pagos, como el Bitcoin, el Ripple, el Monero, el Zcash, que son monedas que son puramente para transferir valor del punto A al punto B. Sin embargo, han surgido otro tipo de monedas que no tienen como único cometido transferir valor de un lado para el otro, que son las monedas que básicamente se llaman monedas de plataformas, como el Ethereum, Cardano, Stellar, EOS, que ahora les voy a explicar un poquito más qué son, pero básicamente que es hacer un poquito más sofisticado el código para que no solamente puedas transferir valor del punto A al punto B, sino que puedas hacer un montón más de aplicaciones. O si hacemos una analogía, sería como un sistema operativo, como un Microsoft, como un sistema operativo de Apple, que vos puedes hacer muchas cosas arriba de eso. Bueno, Ethereum tiene ese concepto de ser una plataforma para hacer otras cosas. Después se crearon los stablecoins, que son monedas que operan en el mundo del blockchain, pero que están ligadas a una moneda del mundo real, como el Tether, el US Dollar Cash o el DAI. O sea, son monedas que tienen, su valor está linkeado directamente al valor de otra manera, que tienen sus usos también en este mundo. Y por último, tal vez lo más de avanzada y que se viene desarrollando más en el último tiempo, que es las monedas que operan sobre alguna de las plataformas,
y que se basan, y se la llamó DeFi, por su sigla, DFI, que es Decentralized Finance, que son finanzas descentralizadas. Ahí encontramos a Uniswap, Chainlink, Aave, Maker. ¿Esto que son? Son monedas que representan una aplicación, una DApp, que es Decentralized App, que corre sobre una plataforma. Es como que yo te diga, la aplicación de WhatsApp que corre sobre tu teléfono. Esto también es una aplicación que corre, por ejemplo, sobre Ethereum y que te permite hacer algo. Por ejemplo, prestar dinero o recibir un préstamo o hacer un seguro. Te permite hacer un poco lo que quieras. Y la segunda derivada de esto también son aplicaciones no tan financieras, como la parte de apuestas, la parte de juegos, la parte de guardar información, o también los NFT, que son los Non-Fungible Tokens, que son básicamente utilizados para, por ejemplo, obras de arte digitales. O sea, son tokens que no se pueden modificar, no existen dos iguales, hay uno solo único, mismo concepto que las obras. Entonces, vemos que a partir del surgimiento de Bitcoin en el 2008, una moneda puramente para transferir valor de punto A al punto B, empezó el desarrollo hacia códigos y hacia formatos bastante más amplios y más abarcativos que el Bitcoin. Así que hay una evolución muy grande. Obviamente que Bitcoin es la puerta de entrada para los inversores. Acá vemos un poco el gráfico en azul de Bitcoin y en celeste del Ethereum, y vemos cómo la capitalización de mercado ha venido crecientemente y claramente son los dos más importantes. En un mercado donde Bitcoin hoy tiene una capitalización de mercado de 700.000 millones de dólares y Ethereum en torno a 300.000 millones de dólares. Entre los dos hay 1 trillón de dólares de capitalización de mercado. Es un montón de dinero, pero todavía es muy pequeño contra otros mercados. Por ejemplo, si miramos el mercado del oro, que es donde muchos consideran que el Bitcoin viene a competirle al oro. ¿Por qué? Porque el Bitcoin tiene una cantidad finita, así como la tiene el oro, y el Bitcoin intenta hacer un resguardo de valor, un store of value, como dicen, y el oro también. Lo que vemos es que a nivel de capitalización de mercado todavía el oro tiene una capitalización más o menos 15 veces más grande que el Bitcoin. El oro tiene 12 trillones más o menos de capitalización, y el Bitcoin tiene 700.000 millones. Pero es una competencia fuerte que aparece ahí en el mercado. La historia de Bitcoin, que empezó en el 2008, avanzó en 2009, 2011 con la implementación y experimentación. Después en el 2011-2013 apareció la primera cobertura principalmente de los medios, acercando a algunos inversores. Entre el 2013 y el 2017 se abrió mucho la participación a desarrolladores y startups, y a partir del 2017 para acá empezó una aceleración importante en la adopción. Acá es importante entender un poco las características que tiene versus el oro. Decíamos, bueno, un resguardo de valor debería ser durable, en donde si lo comparamos al oro contra el Bitcoin, la competencia es bastante similar, ya que ambos son activos que no tienden a perecer. La portabilidad es donde el Bitcoin le genera una gran ventaja contra el oro. Llevar lingotes no es lo mismo que guardar en la nube, guardar en internet, o mismo fuera de línea tus Bitcoins. La parte de fungibilidad, o sea, convertirse en otra cosa, ahí es donde el oro tiene un poquito de ventaja por sobre el Bitcoin. La capacidad de verificar la veracidad es bastante más buena en el Bitcoin que en el oro. La divisibilidad, claramente una ventaja a favor del Bitcoin. La escasez, hay una ventaja también un poco mayor sobre el Bitcoin, porque sabemos que va a llegar a 21 millones de monedas, y el oro, si bien sabemos que hay una cantidad limitada, no sabemos exactamente cuánta es. A nivel de historia, claramente el oro, con la cantidad de años que tiene como resguardo de valor, está muy por encima de lo que es el Bitcoin. Y a nivel de lo que es censura, en el Bitcoin, hoy estamos viendo una presión bastante grande, porque amenaza gran parte de muchos actores establecidos, y a nivel del oro la censura es bastante menor. Claramente, a nivel de riesgos, el Bitcoin obviamente tiene los suyos, tiene una alta volatilidad, tiene un riesgo regulatorio, como estamos viviendo en este último tiempo, de que los países ven amenazado su fuente de financiamiento, que es la generación de billetes, riesgos tecnológicos, como el tema del hacking, o también mismo de la tecnología base, que es la criptografía que utiliza,
o los riesgos de custodia que también vamos a conversar más adelante. Por lo cual el Bitcoin, como una analogía o un reemplazo, muchos hablan de que el oro era el resguardo de valor de las viejas generaciones y el Bitcoin es el resguardo de valor de las nuevas generaciones. Bueno, se genera todo ese choque también generacional entre una cosa y otra que alimenta una discusión súper atractiva. El segundo más conocido es el Ethereum. El Ethereum, como les decía, es diferente al Bitcoin en el sentido de que es una plataforma, comenzó mucho después, comenzó en el 2015 con un fundador que trabajó previamente en el desarrollo de Bitcoin y luego creó esta plataforma que opera y también tiene su propia moneda. Y el Ethereum viene avanzando de gran manera por la gran ductilidad para poder hacer un poco lo que alguien que comprenda el código puede hacer correr por encima de la plataforma. Pero para entender bien... Perdona, antes de pasar Sí, discúlpame, volviendo al Ethereum, sí. hay un concepto ahí que leí que era el Ethereum 2.0, que es como que va a escalarlo mucho más o como que realmente desarrollaría mucho más las perspectivas del Ethereum. Explícate un poquito eso. Sí, el Ethereum funciona actualmente a través de blockchain, igual que el Bitcoin, y a través de un proceso que lo que se llama Proof of Work, que es, hoy lo comenté, es los mineros compiten, una vez que se aparece una transacción para hacer, compiten y ponen a funcionar sus máquinas para resolver esa ecuación, ese número aleatorio que aparece para resolver esa ecuación y ganarse el derecho y ganarse los bitcoins. Eso lo que requiere es mucho trabajo y mucha energía. Entonces, el sistema funciona en base a la prueba del trabajo. Vos hiciste tu trabajo, corriste las computadoras y resolviste el número que necesitabas para desbloquear la transacción. Eso se llama la prueba de trabajo. Lo que hace el Bitcoin hoy también. Lo que hace el Bitcoin hoy y lo que hace el Ethereum hoy. Claro. Ambos trabajan igual. El problema que tiene eso es que es muy intensivo y a veces también es un poco lento. Entonces, están desarrollando el Ethereum 2.0 que correría a través de la prueba de Proof of Stake, le llaman, que es básicamente, vendría a ser la prueba de un depósito. Stake vendría a ser como un depósito. Entonces, ¿cómo funcionaría este nuevo sistema? Hasta ahora aparece la transacción y cualquier computadora conectada a la red se puede meter y competir para conseguir el numerito que hay que averiguar. Ahora, el Proof of Stake funcionaría de la siguiente forma. La gente se registra, pone un dinero en Ethereum, hoy son 32 Ether que tienen que poner unos 60 y pico de mil dólares como garantía, y a partir de ahí todas las personas que entren ahí y que demuestren tener las capacidades informáticas para hacer las transacciones, entran a un pool de personas que hacen funcionar el sistema. Entonces, el sistema ya no se va a necesitar tanto trabajo y tanta energía para resolver las ecuaciones, sino que ya va a haber un pool de personas que van a ser asignadas, no personas, pero son participantes del mercado, que tienen sus computadoras conectadas, con cada una con 32 Ether depositados como garantía, y se van a asignar a cada uno de ellos de forma aleatoria para evitar monopolios y para que todos puedan hacer funcionar el sistema. Pero no es que van a tener que salir todos a competir por una misma, digamos que todos a pelear la misma pelota. Es que van a distribuir la pelota entre diferentes personas. Un poco ese es el concepto y es la forma que están buscándolo para hacerlo más eficiente, pero esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, ya comenzó y se va a desarrollar entre todo este año y el año próximo. Y ese es el cambio para darle más escalabilidad y velocidad al Ethereum. Ese es el cambio principal. Antes tenías que todos salen a competir por la misma pelota y ahora la pelota se reparte entre los que ya se registraron, digamos, previamente. Vale. Pero mucha gente no tiene del todo claro la diferencia entre lo que es Bitcoin y lo que es Ethereum. Y acá, en esta tabla, tratamos de poner en un poco las diferencias. Bitcoin, ambas tienen su moneda, pero la gran diferencia es que el Bitcoin es un sistema de pagos para transferir valor, y veíamos hoy que el Ethereum es una plataforma de software para hacer lo que se le ocurre a los programadores por sobre esa plataforma. Por otro lado, la emisión de bitcoins veíamos que está limitada en 21 millones de bitcoins que cada 4 años va bajando la recompensa y por ende la cantidad de bitcoins que
que se crean en el mercado. El Ethereum no tiene un límite de emisión, por lo cual es completamente diferente. No es el objetivo ser un store of value que vaya disminuyendo la cantidad de monedas que hay en circulación. Depende más un poco de la adopción de la plataforma. Es como decir, bueno, Microsoft fue generando adopción y por eso tiene el valor que tiene hoy. Esto es lo mismo, es una plataforma que va generando su valor a medida de que se genera la adopción y que se generan aplicaciones que corren sobre ella y que la gente las puede utilizar. Renzo, en ese sentido, tal vez se puede decir entonces que el Bitcoin es una amenaza para el oro, así como el Ethereum capaz que es una amenaza para el sistema tradicional financiero, porque si muchas aplicaciones o muchas fintech lo empiezan a usar y ya no precisan del sistema tradicional, podría ser potencialmente una amenaza para el sistema financiero. Sí, a nivel de concepción, el Bitcoin claramente le sale a competir, digamos, al oro, un activo que tiene 500 años, le sale a competir con varias ventajas por sobre el oro y también algunas desventajas, pero es lo que intenta hacer. El Ethereum, más que competirle al mercado financiero, que también le compite, yo te diría que es bastante más amplio. Es un nuevo Internet. Hoy actualmente, cualquier cosa que vos hagas en una computadora va a pasar por un servidor que tiene alguna de las principales empresas tecnológicas del planeta. Si vos haces algo sobre Ethereum, no es que queda en una computadora, quedan toda en la red de blockchain que no depende de una empresa o de dos empresas. Es una red descentralizada. Entonces, la gran diferencia de Ethereum es que es una plataforma que no pasa por los Google de este mundo, o los Facebook, o los Microsoft, o sea, no va a los clásicos servidores sobre los cuales corremos todo hoy, sino que opera en plataformas descentralizadas, o sea, por lo cual es una amenaza en realidad bastante más amplia. Es como una forma nueva del Internet. Pero obviamente va que también... va a sustituir a un pago con la tarjeta Visa o con la tarjeta American Express o Master, que no vas a necesitar transferir tampoco plata o sea, también algo al sistema financiero. Puede decir que no solo al sistema financiero, es a todo. No solo, claro. Un poco la idea que quería dejar yo es que no solo al sistema financiero. Obviamente que hoy lo más incipiente es el desarrollo de las finanzas descentralizadas, que son aplicaciones que corren sobre Ethereum. Ethereum es como que yo te diga el Microsoft, y estas aplicaciones corren sobre Ethereum. Y por ejemplo, hoy hay aplicaciones en las cuales vos podés subir, poner tus Ethereum y decir yo los presto, y los prestás a una tasa que se mueve completamente libre. Alguien te quiere pagar un 3%, alguien por un 5%, lo vas a prestar a quien vos quieras. Y lo interesante de estas aplicaciones es que tienen un código escrito que es inimutable. Entonces, vos sabés que las condiciones se van a cumplir. Esto es lo que se llama smart contracts, que son contratos que se escriben, es un código que se escribe, y una vez que alguien, un programador, escribió el código y lo subió, ni siquiera el programador que lo escribió puede cambiarlo unilateralmente, tiene que convencer a toda la red, lo cual lo hace bastante más complejo. Entonces, creo que el Ethereum es más una amenaza para muchas otras cosas, para hacer eficiente un montón de cosas que hoy dependen de pasar por una autoridad central que las administre. Esto descentraliza un montón de cosas. El Bitcoin es más puramente pagos. Y para la fintech, más bien va a ser una herramienta. Sin dudas, una herramienta completamente. Vos hoy, a través de las finanzas descentralizadas, DeFi, podés, como decía, prestar dinero, podés hacer seguros, podés ser un exchange, podés ser un facilitador en un mercado, o sea, podés hacer muchísimas cosas, y las que se están desarrollando. Todavía es la parte más incipiente, ¿no? Es la parte más nueva y que todavía está como más a los golpes, pero tal vez la más interesante, y que creo que era lo que faltaba. O sea, creo que los inversores decían, che, pero compro Bitcoin y es como el oro, no tiene tasa. Bueno, apareció la tasa en los mercados de criptomonedas a través de estas finanzas descentralizadas. Creo que nada, es un proceso, una evolución en un activo que tiene solamente 13 años, una industria, digamos, que esto solamente tiene 13 años. Y en base a esto, es interesante ver cómo el Bitcoin nació en el 2008 en medio de la crisis, y en el 2020, en medio de otra crisis, tal vez la segunda más grande después del 2008, sin tal vez, empezó un cambio grande. O sea, nació durante la crisis financiera, y digamos que la adopción
consiguió un espaldarazo muy grande en la segunda crisis de la del 2020, donde vemos muchas compañías que están adoptando ya sea el sistema, el blockchain o incorporando gente o armando proyectos o trayendo capital humano para desarrollarse en este rubro. Pero no solamente las empresas tradicionales de pagos como Visa, Mastercard o PayPal, lo más tradicional de pagos que se están metiendo en esto, sino también la banca de inversión, lo que es la adopción de los mercados financieros. Vemos como en este 2020-2021 varios de los principales bancos empiezan a considerar, y este es el gran cambio que vimos en los últimos meses, que los mercados financieros empiezan a decir que el Bitcoin o las criptomonedas son un nuevo asset class. Hace 300, 400 años que no existe un asset class nuevo, teníamos los bonos, las acciones y el oro, y ahora aparece un nuevo asset class. Esto sería, Renzo, el hecho de que aparezcan no solamente, como tú decías, las PayPal o esas a tratar de usarlo, sino de que las instituciones financieras grandes lo reconozcan, sería como una especie de validación del concepto de criptomonedas y por lo tanto como que este concepto vino para quedarse. Sí, es un poco la interpretación que yo le doy. Ver a un Goldman Sachs diciendo que esto es un nuevo asset class, a Morgan Stanley, UBS ofreciéndole a los clientes más ricos la posibilidad de invertir en criptomonedas, o BNY, Bank of New York, el banco más viejo de Estados Unidos, también dándole entrada a sus clientes a este mundo, valida esta idea de que, bueno, hasta ahora esto no pasaba. Los principales bancos no permitían la utilización, y la adopción es una validación, eso es una comprobación de que esto difícil que vuelva para atrás. Sí, es verdad que con más de 5.000 monedas en la vuelta, probablemente muchas desaparezcan, pero muchas de ellas también, y creo que el sistema y la idea y lo que apuntan no va a desaparecer. Pueden cambiar los nombres, pero el concepto está para quedarse. Bien. Bueno, esto un poco ya lo hablábamos, este gráfico habla un poco de la diferencia entre lo que hacemos hoy y las criptomonedas. La gran diferencia en el gráfico de la derecha, lo que ven es que para cualquier movimiento de un activo financiero hay un agente liquidador, un clearing house, al tiempo que en el mundo de criptos no existe, es esto directo. Por lo cual, los inversores lo que han visto es que las criptomonedas te dan acceso a una tecnología disruptiva completamente, que te dan un potencial importante de retornos, no sin volatilidad, pero sí de retornos por participar en estas nuevas tecnologías. Al ser un nuevo asset class, te agrega una diversificación importante, una baja correlación con los activos tradicionales. Y en este entorno en donde estamos viendo cómo Estados Unidos aumentó la base monetaria 40% y hizo un estímulo fiscal del 25% del PBI, esta semana aprobó un programa nuevo de $1 trillón, en este entorno donde la emisión de monedas tradicionales es masiva, el Bitcoin como este oro digital recibe muchísimo interés. Y el último punto, y creo que es el tal vez más interesante, y lo estamos viendo con la adopción en algunos países emergentes, es bancarizar, entre comillas, porque la idea de esto es no usar los bancos, pero bueno, es hacer entrar al mercado financiero a aquellos que no lo están. Hay muchos países emergentes en donde las monedas no generan confianza, en donde los bancos tampoco, o tampoco llegan a todas las personas. Esto es una forma de universalizar el acceso al mercado financiero a todas las personas. El Salvador hace poco tiempo aprobó el Bitcoin como una moneda para utilizar en el país. Paraguay y Panamá están analizando lo mismo ahora. Entonces creo que le va a dar posibilidad a muchos países, sobre todo aquellos que dependen mucho de las remesas internacionales, de evitar pasar por las entidades que generan, entidades gubernamentales que muchas veces en muchos países generan problemas y limitaciones para la gente para recibir el dinero, facilitar eso. Entonces creo que tiene un elemento de democratización y universalización súper interesante. Pero acá donde empieza la pregunta de muchos inversores, dicen, bueno, está bien, perfecto, te compré la idea. ¿Cómo entro al mercado? ¿Cómo invierto en esto? Y existen varias soluciones a nivel genérico, no nada en particular.
Para los inversores institucionales existen lo que son los futuros y la exposición más sintética, que no es para el inversor minorista. Esto es más para lo que son las instituciones. A nivel minorista hay dos grandes soluciones para entrar en el mercado de criptomonedas. O abrirte una cuenta en un custodio o en un exchange de criptomonedas, que vendría a ser como una casa de cambio, pero que se dedica a las criptomonedas, que eso es una opción. Y la otra opción es utilizar algunos productos del sistema financiero tradicional que te dan acceso a eso y tenés un poco el mismo resultado. Tienen algunas diferencias, obviamente. Para vos abrirte una cuenta en un exchange tradicional, como Coinbase o Bitstamp o Kraken, tenés que hacer tu proceso, abrir tu cuenta, tenés que entender un poco las condiciones que te dan, y además de que existen muchos tipos de exchanges, algunos más serios y otros no tanto. Entonces tenés que hacer un poquito de research, investigar cuáles son buenos, cuáles no, y te lleva un trabajito. Comprar los instrumentos que son Sí, además perdón, con respecto sí. a los exchanges también, digo, estar atento también, porque por ejemplo la vez pasada, yo que sé, a Binance la estaban analizando por un tema de lavado de dinero, porque hay mucho dinero también no bien habido, que mañana un exchange era serio, pero lo agarran con un montón de plata que no estaba, y también pueden tener riesgo por ese lado. Sí, totalmente, totalmente, y han tenido problemas los exchanges, o sea, tiene también su riesgo, y sobre todo también el riesgo de hacking, que ahora lo podemos charlar un poquito más adelante, por lo cual tiene un poquito más de riesgo, es un poquito más, le tenés que dedicar un poquito más de trabajo y de investigación, y obviamente esto tiene el beneficio de que tiene un poquito menos de costo, o sea, a nivel de costos es bastante un poquito más barato que lo que son estos replicadores del mercado financiero tradicional. O sea, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de participar a través de instrumentos, lo que se llaman ETPs, Exchange Traded Products, que te dan rápidamente exposición en una cuenta bancaria tradicional a este tipo de activos, es mucho más fácil, porque es simplemente comprar un activo que cotiza en la bolsa. Tiene un poquito más de costos, son más variables, depende del producto, pero tiene un poco más de costos, pero no tenés que dedicarle tanta investigación y tenés mucho menos riesgo a nivel de lo que decía Federico, del riesgo reputacional y de hacking. Hay un concepto que es muy importante, que muchos han visto en las noticias, como un exchange fue hackeado y le robaron todos los criptos, y es algo que también a tu consulta también es como una continuación, y es un poco entender cómo se guarda esto, porque estamos hablando de activos digitales, y a nivel de activos digitales, y una vez que estás en la red, vos estás expuesto al riesgo de que entre un hacker, que vendría a ser un ladrón del siglo XXI, que entre y te robe tu posición de valor en bitcoins o en lo que sea. Y ahí es interesante entender el concepto de las formas de guardar estos bitcoins. Existen dos bitcoins o cualquier criptomoneda. Existen dos formas principales de hacer la custodia de estas criptomonedas. Está lo que se llama el cold storage, la custodia en frío, y la custodia en caliente, el cold storage. La traducción es horrible. ¿Cuál es la diferencia? Lo que es el cold storage, la custodia en frío, lo que hace es la custodia offline, fuera de línea. Esto lo que hace es mitigar en gran parte el riesgo de hacking, porque si vos los criptos que tenés o la llave que accede a tus criptos la tenés fuera de línea, el riesgo de que venga un hacker y se meta en algo que está offline es nulo. O sea, si no hay conexión a internet, no se puede conectar. Para que lo entiendan, estos son, guardás tu clave de los bitcoins, por ejemplo, en un pendrive. Es como si fuera un token, un pendrive, que te lo guardás, por ejemplo, en una caja fuerte. La analogía acá con los lingotes de oro es enorme. Es como guardar un lingote de oro en una bóveda, es lo mismo. Estás guardando un pendrive que tiene la información, la clave, la llave para abrir tu billetera electrónica. Y por otro lado, la otra forma de guardarlo es guardarlo en línea. El riesgo que tiene guardarlo en línea es que entren los hackers y te lo roben. Por lo cual, ahí es donde muchos exchanges tuvieron problemas en el pasado, en donde tenían los valores o las criptomonedas de sus clientes guardadas en línea, entraron los hackers y se las robaron. Este es el gran riesgo que tiene entrar en los exchanges, que lo han ido mitigando con el tiempo.
esto pasó mucho hace unos años, 2017, 2018, y a medida que les pasó esto, empezaron a aprender y a cambiar un poquito, y entonces hoy los exchanges, gran parte de las cosas las guardan en offline, y solamente la liquidez o digamos el encaje es lo que tienen que tener ahí disponible para utilizar, lo guardan en línea. Entonces mitigan un poco el riesgo. No es que tienen todo en línea, sino que pasaron una parte offline y una parte en línea para la parte operativa. Pero es algo interesante para entender cómo se guardan estas cosas, y la analogía con los lingotes creo que es interesante para entender. Sería como que en una forma estoy comprando el activo sin seguro de robo y en la otra lo estoy comprando con seguro de robo, algo así, medio burdo. Algo así, totalmente. Lo que hacen los Exchange Traded Products que hay en el mercado, la gran mayoría de ellos, que vendrían a ser los paralelos a los ETF que usamos en otras cosas. En este caso es ETP. Claro, la diferencia entre un ETF y un ETP es que un ETF tiene varios activos adentro, y en estos ETPs es como tienen un activo adentro solo, no es un ETF, porque ETF es Exchange Traded Fund, y un fondo tiene que tener muchos activos, tiene que ser diversificado por las reglas del mercado. Un ETP lo que te permite es tener un activo solo. Por ejemplo, puedes tener un ETP que solo tenga Bitcoin. Entonces, por eso son ETPs y no ETFs. Entonces, estos ETPs lo que hacen es, cada inversor que compra una acción de ese ETP, el ETP lo que se hace, se da vuelta, compra el Bitcoin, lo guarda en un pendrive y guarda el pendrive en un lugar seguro. Ese es a nivel, a grosso modo, cómo es que se hace el resguardo. Y esto, la verdad que es una forma muy segura, porque el riesgo que tenés de hacking es muy bajo. El riesgo es el del robo tradicional de físicamente extraer esa clave que está guardada en un pendrive. Por lo cual, eso es un poco a nivel de conceptual de cómo hacer la custodia. Y el último punto que me interesaría a mí comentar es un poco ver cómo esto ha crecido en el tiempo. En este gráfico vemos cómo se han adoptado a nivel institucional. Esto es el volumen de futuros operados en Bitcoin y en Ethereum. Vean cómo esto ha crecido notoriamente a nivel institucional, no minorista. Y si miramos a nivel minorista, vemos cómo los ETPs en celeste en Estados Unidos y en azul en Europa han ido creciendo, y los flujos han ido yendo hacia este tipo de activos. Y esto es un poco por lo que es una derivada de todo lo que ha sido la emisión de monedas tradicionales. La gente ve un riesgo importante de pérdida de valor de las monedas tradicionales y va a este tipo de activos. Y por otro lado, como un diversificador de los portafolios. En este gráfico es una tabla de correlaciones, y ahí lo que podemos ver en la primera línea es el Bitcoin. Me voy a acercar un poco para que se vea mejor. Y abajo tenemos los activos tradicionales, ya sea una cartera 60-40, oro, infraestructura, acciones, bonos. Vemos cómo la línea de Bitcoin está toda en verde, lo cual quiere mostrar que lo que te muestra es la correlación, o sea, cómo si se mueven parecido o no, el Bitcoin se mueve muy poco parecido al resto de los activos. Ese es un poco el mensaje principal de esta tabla, y por eso que los inversores de a poquito lo van adoptando. Renzo, y para ir cerrando, en el tema de los ETP que WisdomTree tiene disponibles, tiene de los dos, contanos un poquito de eso y vamos haciendo... Vale, sí, claro. WisdomTree tiene ETPs de ambas cosas, tiene Bitcoin y Ethereum. Son ambos trackers. Lo interesante de eso es que el ETP de Bitcoin vale en torno a los $300, y el ETP de Ethereum vale en torno a los $15, por lo cual solamente con ese dinero ya podés probar y entrar y comprar una participación y ver cómo funciona. Claramente, y desde siempre lo decimos, es un activo de mucho riesgo, que tiene mucha volatilidad sobre todo, pero que tiene un fundamento por detrás muy interesante. Así que muchos inversores lo están adoptando en porciones muy pequeñas en el portafolio. Porciones de 1 hasta 3% del portafolio. No son posiciones enormes, pero de a poquito lo van incorporando. Bien, a ver si yo hago el siguiente resumen de las principales conclusiones que me llevo de esta charla, si vos me lo validás y vamos cerrando. En primer lugar, digo, yo creo que claramente todas las criptomonedas que hay, las que están más desarrolladas, y si alguien está deseando, o sea, interesado en comenzar a explorar el mundo de las criptomonedas, claramente el Bitcoin y el Ethereum son las dos opciones, porque hay instrumentos y es más sencillo hacerlo. Segundo,
claramente, por lo que hablamos del tema de la seguridad, lo haría a través de los ETPs, que además de ser más seguros, por lo que tú explicaste, están más accesibles. Cualquier cliente que tiene una cuenta en un banco o en un broker puede comprar cualquiera de estos ETPs por los montos que quiera, porque además tienen montos, como tú dijiste, bajos. La segunda conclusión, o sea, esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es que si yo miro el Bitcoin, sería como que, como tú lo dijiste, lo asimilo al oro, y capaz que las perspectivas futuras que tengan van a depender exclusivamente de la oferta y demanda de los inversores, porque al ser un monto finito, va a ser muy parecido a lo que pasa hoy con el oro. Si hay interés en el oro, sube el oro por los riesgos, por eso, o si no, baja el oro, y lo mismo pasará con el Bitcoin cuando no existan más cantidad de emisiones y haya un número finito y demás. En cambio, el Ethereum, por todo lo que tú explicaste de los smart contracts y los contratos inteligentes, y por las aplicaciones adicionales que tiene el Ethereum, que hay un tema, ¿no? Que realmente no es la única moneda que puede hacer eso, y que va a tener que ganar la batalla respecto a las otras monedas para que eso realmente se consolide, ¿no? Es decir, le funciona lo que explicaste del Ethereum 2.0 y realmente logra ser más rápido y más veloz. Si todo eso pasa, una primera vista desde afuera parecería que el Ethereum tiene mucho más potencial de demanda adicional, que no sea solamente por los inversores, sino por si la plataforma se usa, que tenga un potencial de crecimiento por ese lado, ¿no? Totalmente de acuerdo con el resumen que acabas de hacer. Y por último, y ahí sí voy más como asesor financiero, digo, diciendo, creo que es importante, hay una frase que los asesores financieros usamos mucho, que es que los rendimientos pasados no son predicción de rendimientos futuros. Creo que en este tipo de activos más que nunca se cumple, porque si uno va a invertir en estas criptomonedas por lo que dieron en los últimos años, pensando que se va a repetir, ahí empezó mal. O sea, claramente si alguien decide invertir en las criptomonedas porque entiende que puede diversificar y que cree que pueden tener todavía potencial de crecimiento, yo tomaría lo último que tú dijiste, nunca invertiría más de un 1 a un 3% del total de mi patrimonio, o sea que esto es para una porción chica del portafolio por ser un activo de alto riesgo, y además es para clientes que tengan tolerancia al riesgo alta, de forma tal de que si mañana ven que lo que invirtieron bajó un 20, un 30%, no se hagan corriendo a venderlo, porque eso pasa seguido en este tipo de activos, y entonces probablemente pierda plata. Y entonces uno tendría que invertirlo pensando de que si lo hace es porque cree que va a subir, pero que si lo pierdo o baja mucho, tengo que tener la capacidad de mantenerlo esperando que recupere y no tomar pérdidas. Totalmente, totalmente. Esto es una industria incipiente, un nuevo activo que tiene solamente 13 años, o sea, las acciones tienen cientos de años. Entonces, hay que entender eso, que estamos en una industria incipiente, que va a depender completamente de la adopción que se tome del Bitcoin como moneda de pago y resguardo de valor, y del Ethereum como plataforma para hacer cosas en general. Y va a depender completamente de eso, de la adopción. Cuanto más gente lo adopte, más demanda va a haber, y esto se va a regir completamente por oferta y demanda, y es el concepto que los creadores de Bitcoin quisieron plasmar en el código, que es lo que rige todo, que es, esto va a depender de la oferta y demanda, de la adopción. Yo puedo crear una moneda en cualquier momento, pero la moneda va a ser exitosa si la gente la adopta, si no, no. Bien, Renzo, muchísimas gracias por tu tiempo. Se nos extendió un poquito más de lo que pensábamos, pero creo que no se pudo sacar nada de lo que hablamos, así que gracias por tu tiempo, y bueno, un gusto que nos ilustraras todos estos temas. Por favor, un placer, muchas gracias. Bueno, y a los que nos acompañaron hasta acá, gracias, y esperamos que les haya resultado de utilidad. Y bueno, y los invitamos a acompañarnos en algún nuevo video de Beca Advisor, y a que nos sigan en nuestras redes, tanto en
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram o en nuestro canal de YouTube BKTV. Gracias. Hasta luego.